Le abrí las puertas de mi casa a mi hermano y su esposa. Y un mes después, ella me dijo que debía buscar un lugar más pequeño. Me llamo Adriana, tengo 36 años, y esta historia comienza con una decisión que tomé por amor a mi familia. Una decisión que parecía noble, generosa, incluso lógica, pero que, con el tiempo, se convirtió en el mayor error de mi vida. Todo empezó hace un par de años, cuando mi hermano menor, Andrés, me llamó desesperado. Adriana, nos desalojan mañana, no tenemos a dónde ir. Él y su esposa, Pamela, estaban atravesando una crisis económica. Él había perdido su trabajo hacía meses y ella, aunque trabajaba como asistente dental, no ganaba lo suficiente para cubrir el alquiler, los servicios y los gastos del día a día. Yo vivía sola desde hacía años en la casa que heredé de nuestros padres. Una casa amplia, con jardín, 3 dormitorios y muchas memorias de infancia. La casa estaba a mi nombre, completamente pagada. Yo trabajaba como contadora desde casa, tenía mis rutinas, mi paz, mi espacio. Pero al escuchar la voz quebrada de mi hermano, no lo dudé. Vengan. Hay espacio de sobra. No es para siempre. Recuerdo el alivio en su voz. Y el entusiasmo en la de Pamela. Gracias, Adriana. Prometemos no ser una carga. La primera semana fue tranquila. Andrés me ayudaba con reparaciones menores, arregló una gotera que yo había dejado pasar, y Pamela cocinaba casi todos los días. Al principio, incluso me sentía acompañada. Me acostumbré al murmullo de sus voces por la casa, al olor del café temprano, al sonido de la lavadora funcionando más de lo habitual. Pero poco a poco, empecé a notar ciertas actitudes que me incomodaban. Pamela empezó a hacer pequeños comentarios, como al pasar, esta casa es enorme para una sola persona, ¿no crees? Te debes sentir solita aquí con tanto espacio. Con un lugar más pequeño, podrías viajar más, vivir con menos estrés. Yo sonreía. Pensaba que eran frases sin malicia. O que Pamela tenía esa forma de hablar, un poco directa, pero sin intenciones ocultas. Una noche, mientras cenábamos, Pamela dijo algo que me dejó helada. Andrés y yo podríamos encargarnos de esta casa si tú quisieras tener algo más sencillo. No sé, un departamento, por ejemplo. Es más fácil de mantener. La miré. Pensé que era una broma. ¿Encargarse? Pamela, esta casa es mía. Ella sonrió, como si no entendiera mi tono. Claro, claro. Solo digo que podrías vivir mejor con menos. Esta casa es demasiado para ti sola. Andrés no dijo nada. Solo bajó la mirada y siguió comiendo. Después de esa noche, las cosas cambiaron. Pamela dejó de fingir cortesía. Comenzó a moverse por la casa como si fuera suya. Cambió el orden de los muebles en la sala sin consultarme. Redecoró el baño de visitas. Trajo plantas, adornos, cuadros. Incluso puso una alfombra en el pasillo que odié desde el primer día. Cuando intenté hablarlo con Andrés, me dijo que no exagerara. Es su forma de sentirse útil, Adriana. No quiere molestarte. Solo intenta ayudarnos a que esto se sienta como un hogar. ¿Como su hogar? Le pregunté. Esto no es permanente, Andrés. Él se molestó. Me dijo que entendía, que estaban buscando un nuevo lugar, pero que no era tan fácil. Que al menos les diera un poco más de tiempo. Yo accedí. Porque era mi hermano. Porque lo amaba. Porque no quería ser la mala de la historia. Pero a los pocos días, Pamela organizó una reunión con sus amigas, en mi casa. Sin avisarme. Llegué de hacer compras y me encontré la sala llena de mujeres que no conocía, todas hablando como si esa casa fuera de Pamela. Una de ellas incluso me dijo, así que tú eres la cuñada. Pamela nos habló tanto de su casa. Es hermosa. Esa palabra me retumbó, su casa. Esa noche, no pude dormir. Miraba el techo de mi habitación, el mismo techo que vi durante años en mi infancia. Recordaba a mis padres tomando café en el comedor, las navidades junto al árbol, los cumpleaños celebrados en el jardín. Y ahora una extraña se paseaba por esos mismos espacios como si los hubiera construido con sus propias manos. La gota que colmó el vaso llegó una mañana. Salí a regar las plantas del jardín y escuché a Pamela hablando por teléfono en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que pudiera oírla desde la ventana. No, no está mal vista. Es solo una mujer sola en una casa así. Da pena, ¿sabes? Uno quiere ayudarla, pero se aferra a cosas que ya no tienen sentido. No me vio. O no le importó.
Esa fue la primera vez que pensé en pedirles que se fueran. Pero me sentía atrapada. Si lo hacía, Andrés se lo tomaría como una traición. Y aunque Pamela se comportaba como si todo le perteneciera, no podía olvidar que fue por ayudar a mi hermano que abrí las puertas. Lo que no sabía, era que Pamela tenía otros planes. Y que esa casa, mi casa, era parte central en ellos. El primer mes todo fue cordial. Pamela cocinaba a veces, lavaba su ropa, mantenían su espacio ordenado. Andrés me agradecía todo el tiempo, decía que pronto conseguiría un nuevo empleo y que en cuanto ahorraran un poco, se irían. Pero con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar. No en lo evidente, sino en los detalles pequeños. Una tarde, al llegar del trabajo, noté que habían cambiado la distribución de mi sala. El sillón ya no estaba frente al ventanal, sino en una esquina. Mis fotos familiares habían desaparecido del estante. En su lugar, Pamela había puesto un jarrón con flores artificiales y unos portarretratos con frases como "El hogar es donde está el amor". Una decoración bonita, sí, pero no era mía. ¿Y mis fotos? Pregunté con suavidad, sin ánimo de pelea. Las guardé, dijo Pamela, como si nada. Esta zona se ve más armónica así, ¿no crees? Además, las fotos hacen ver todo más saturado. ¿Tú entiendes? No entendía. Pero decidí dejarlo pasar. Días después, la encontré en mi cocina reorganizando mis alacenas. El azúcar estaba al fondo y me costaba alcanzarla, dijo con una sonrisa. Solo estoy optimizando el espacio. De nuevo, no dije nada. Pero el punto de quiebre fue una conversación nocturna. Andrés y Pamela estaban en la terraza, tomando un café. Yo salí a buscar mi celular y escuché sin querer. Adriana es buena, pero vive atrapada en esta casa como si fuera un castillo, dijo Pamela. ¿Para qué quiere tanto espacio? Es solo una mujer sola. Esto podría ser un hogar para una familia. Andrés no respondió de inmediato. Luego dijo, ¿es su casa, Pamela? Sí, pero, ¿no ves? Vive con miedo a quedarse sola. Si pensara un poco, se daría cuenta de que lo mejor sería venderla, mudarse a un depa chiquito y dejarnos esta a nosotros. Aquí cabríamos los tres, y los que vengan. Los que vengan. Como si ya estuvieran planeando hijos en mi casa. Volví a mi cuarto sin decir palabra. Esa noche no dormí. Mi cabeza no paraba. Yo les había dado un techo por cariño, por necesidad. Nunca imaginé que se atreverían a pensar en arrebatarme lo único que era completamente mío. Al día siguiente, intenté hablar con Andrés. Andrés, necesito que aclaremos algo. Esta es mi casa. Los traje aquí porque los quiero, porque confío en ti, pero empiezo a sentir que Pamela, ¿qué hizo ahora? Me interrumpió, molesto. ¿Por qué siempre la atacas? No la ataco, dije, conteniendo el dolor. Pero es mi casa, Andrés. Y no me gusta cómo está cambiando las cosas, ni cómo habla de mí cuando cree que no escucho. Ella solo quiere que estemos cómodos. Tú también has cambiado, agregó, como si tuviera derecho a juzgarme. Estás a la defensiva, paranoica. Paranoica. Esa palabra me hizo temblar. La siguiente semana, Pamela organizó una cena con amigos. Sin consultarme. Gente que yo no conocía, comiendo en mi comedor, usando mi vajilla. Cuando le pregunté por qué no me avisó, solo dijo, «Ay, Adriana. Estás exagerando. Ya no eres una niña. Vive un poco». Me encerré en mi habitación. Odiaba sentirme como una extraña en mi propio hogar. Una noche, al llegar de trabajar, encontré una caja con mis libros apilados en el pasillo. ¿Y esto? Pregunté, confundida. Vamos a convertir esa habitación en estudio, dijo Pamela. Es la más luminosa. Perfecta para teletrabajo. Esa habitación es mi sala de lectura, respondí, con la voz rota. ¿Y cuánto la usas realmente? Preguntó, desafiante. Adriana, por favor. Ya no estás para vivir sola en una casa así. Esto no tiene sentido. Deberías considerar mudarte. Por tu bien. Andrés no dijo nada. Solo miraba al suelo. Esa noche llamé a una amiga abogada. Le conté todo. No tenía miedo de perder la casa legalmente, estaba a mi nombre, pero sí de perder la paz. Lo que estás viviendo es manipulación, me dijo. Emocional, psicológica y territorial. Se están apropiando simbólicamente del espacio. Si no pones límites ahora,
después será peor. Me recomendó empezar a documentar todo. Mensajes, cambios, actitudes. Y sobre todo, me dijo algo que no voy a olvidar. Puedes ser generosa sin permitir abusos. Y puedes amar a tu hermano sin permitir que te pisoteen. Esa noche dormí con mi celular grabando todo lo que se decía en la casa. No por paranoia. Por precaución. Y lo que escuché al día siguiente me confirmó todo. Pamela le decía a Andrés que si yo no cedía a la casa pronto, hablarían con un abogado. Porque una mujer sola no necesita tanto espacio. No volví a ser la misma después de esa escena. Me sentía invadida, emocionalmente, físicamente, legalmente. Lo peor era que seguían ahí, desayunando en mi cocina como si todo fuera normal. Empecé a anotar cosas. Cada frase que soltaba Pamela. Cada vez que usaban mis cosas sin preguntar. Cada intento sutil de despojarme de mi espacio. Esa semana trabajé desde casa, más que por opción, por necesidad. Sentía que si me ausentaba, iba a regresar y me encontraría con la puerta cambiada. Una paranoia silenciosa me acompañaba todo el día. Una mañana, bajé a la cocina y encontré a Pamela reorganizando la alacena. Estaba sacando mis frascos de vidrio y poniéndolos en una caja. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, sin levantar la voz pero sin esconder la incomodidad. Organizando. Tus frascos ya están viejos y se ven desordenados. Voy a poner unos más modernos que compré, dijo, sin siquiera girarse. Le pedí que parara. Que esa era mi cocina, que no tenía por qué cambiar nada. Ella suspiró, dejó el frasco sobre la mesa y dijo, Adriana, esta casa es demasiado grande para ti. ¿No sería más fácil mudarte a un departamento pequeño, cerca del trabajo? Estarías más cómoda, menos gastos. Más libertad. Esa fue la primera vez que sentí miedo. No solo incomodidad. Miedo real. Porque no lo decía como una sugerencia. Lo decía como si ya estuviera decidido. Fui al baño y me encerré. Llamé a una amiga abogada, Julieta. Le conté por encima, y ella fue directa. No firmes nada. No salgas de tu casa. Y empieza a guardar pruebas de todo lo que hacen o dicen. Así empecé, grabé audios en el celular cuando hablaban sin saber que los escuchaba. Tomé fotos cuando cambiaban cosas. Guardé cada mensaje. Porque Pamela era sutil, pero constante. Una tarde, escuché cómo hablaba con mi hermano por teléfono en la sala, creyendo que yo no estaba en casa. No podemos vivir eternamente en la casa de tu hermana. Tiene que entender que no puede estar sola toda la vida. Esta casa puede ser nuestra si ella decide irse. El decide me quedó grabado. Porque lo decía como si ella tuviera un plan. Fui directo a hablar con Andrés. Necesito que me digas algo, sin rodeos. ¿Tú crees que esta casa debería ser tuya? Él se quedó callado unos segundos. Luego soltó, no. Es tuya. Pero Pamela. Ella solo piensa en lo práctico. Dice que estás sola, que no necesitas tanto espacio, ¿y tú qué piensas? Yo pienso que estás en tu derecho de vivir aquí. Pero también creo que esto no va a funcionar mucho tiempo más. Esa frase me partió. Porque no era un vamos a buscar otro lugar. Era un te vas a tener que adaptar. Julieta me recomendó algo importante, enviar una carta notarial. Nada violento. Solo establecer por escrito que ellos estaban viviendo ahí por un favor temporal, y que la casa no está en disputa. Eso va a dejar un precedente legal, me dijo. Si las cosas escalan, tienes como demostrar que nunca cediste la propiedad ni el uso exclusivo. Mandé la carta. Pamela no la tomó bien. ¿Ahora nos mandas abogados?, gritó en la cocina. ¿Qué sigue, echarnos con policía? Andrés intentó calmarla, pero ella no paraba. ¿Sabes qué, Adriana? Tú no tienes idea de lo que es tener una familia. Vives sola porque nadie te aguanta. Esta casa no es un hogar, es una cárcel. Tuve que respirar hondo para no responderle con la misma moneda. Porque lo que más me dolía no era su agresividad. Era que Andrés, mi hermano, no decía nada. Esa noche hablé con Julieta de nuevo. Me dijo que si Pamela seguía hostigando, podía tramitar una orden de alejamiento o, en su defecto, iniciar un proceso para que abandonaran la vivienda. Si no hay contrato, ni alquiler, ni tenencia formal, tienes el derecho de revocar el permiso de uso, me explicó. Me costaba creer que las cosas habían llegado tan lejos. Pero ahí estaba yo, en mi cuarto, con una carpeta de pruebas, audios,
fotos, mensajes, todo organizado. Pamela seguía actuando como si la casa fuera suya. Cambiaba adornos, recibía visitas sin avisar, movía mis cosas, hasta una vez usó mi baño personal, el que siempre dejé solo para mí. Me sentía una invitada en mi propio hogar. Hasta que una noche escuché la frase que lo cambió todo. Estaba en la sala, y Pamela le decía a alguien por teléfono. Sí, ya casi es nuestra. Adriana está cediendo poco a poco. Si se va por las buenas, nos evitamos problemas. Grabé todo. Llamé a Julieta esa misma noche. Y le dije que estaba lista para lo que viniera. El lunes por la mañana me vestí con calma, con esa mezcla de nervios y resolución que solo aparece cuando ya no hay vuelta atrás. Julieta me había preparado el documento de revocación del permiso de convivencia. Básicamente, dejaba constancia escrita de que Andrés y Pamela vivían ahí solo por un favor, y que a partir de ese día tenían 30 días calendario para dejar la casa. Lo firmamos en la notaría. Fue un acto frío, pero necesario. No por rencor, sino por protección. Cuando volví a casa, Andrés estaba en el jardín. Tenía una regadera en la mano, pero no regaba nada. Solo miraba las plantas como si buscara respuestas entre las hojas. Me acerqué sin rodeos. Necesito que leas esto, le dije, extendiéndole el sobre. Lo tomó con ambas manos, como si supiera exactamente de qué se trataba. No me miró. No dijo nada por un momento. Luego habló, sin levantar la vista. Pamela no se va a quedar tranquila con esto. Entonces que se prepare, respondí. Porque yo tampoco. No discutimos. No hacía falta. Ambos sabíamos que habíamos cruzado un punto de no retorno. Esa noche no bajaron a cenar. Escuché pasos por la casa, voces apagadas detrás de la puerta de su cuarto. Cajas moviéndose. El sonido de una maleta al cerrarse con fuerza. A la mañana siguiente, encontré una caja en la mesa de la cocina. Dentro estaban varios de mis adornos. 2 de ellos estaban rotos. Y sobre la tapa, un papel, esto no se va a quedar así. No era una amenaza abierta. Pero tampoco era inocente. Era ese tipo de frase ambigua que busca hacerte dudar, que siembra miedo sin decir nada concreto. Julieta me recomendó ir a la comisaría a dejar constancia de hostigamiento y daños menores a la propiedad. No es para denunciarlos, me dijo, pero sí para dejar un registro. Que sepan que estás documentando cada paso. Lo hice. Y mientras llenaba el formulario, una sensación extraña me recorría el cuerpo. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo pasamos de ser una familia a esto? Pero lo peor estaba por venir. Esa misma tarde, Pamela publicó un video en redes sociales. Aparecía con los ojos llorosos, la voz entrecortada. Decía que yo la había echado de su casa, que no tenía a dónde ir, que estaba siendo víctima de una injusticia. Hablaba de una mujer sin empatía que no soporta ver a otros formar un hogar. El video se compartió rápido. Vecinos, compañeros del colegio, hasta una tía que apenas me hablaba me escribió: Adriana, ¿es cierto todo eso? ¿Qué pasó? Me sentí expuesta, traicionada, humillada. Pero no respondí. No me defendí en redes. No grabé mi propia versión. Porque no quería jugar ese juego. Lo que sí hice fue guardar el video, con fecha y hora. 3 días después, recibí una carta notarial del abogado de Pamela. En ella, exigía una compensación por gastos de mudanza y daños emocionales por valor de $5,000. Afirmaba que, al haber vivido más de 3 meses en la propiedad, se consideraba inquilina tácita, con derechos adquiridos. Julieta se encargó de responder con firmeza. No hay contrato. No hay recibos. No hay pagos. No hay ninguna evidencia de alquiler. Solo vivieron aquí por un favor familiar, dijo, con seguridad. Aún así, el simple hecho de recibir una carta así, dolía. Era una forma de decirme: no nos iremos sin arrastrarte al barro. La tensión en la casa era insoportable. Ya no había conversaciones. Ni siquiera miradas. Yo salía muy temprano, antes de que despertaran, y regresaba tarde. Solo para no cruzarlos. Pero un domingo cualquiera, algo cambió. Andrés estaba solo en la sala. Tenía la mirada perdida, ojeras profundas. Un hombre derrotado. ¿Todo bien? Le pregunté con voz suave. Me miró. Había lágrimas en sus ojos. No las dejó caer, pero estaban ahí. Adriana. Me equivoqué. Nunca debí traerla aquí.
Yo no sabía que era capaz de esto. Pensé que podríamos empezar de nuevo, pero ella solo quiere quedarse con lo que no es suyo. ¿Y tú? ¿Qué querías? Se quedó en silencio unos segundos. Quería paz. Sentirme cuidado. No empezar de cero. Pero me perdí en medio de su ambición. Y terminé perdiéndote a ti. No supe qué responder. Quería abrazarlo. Pero también me dolía demasiado. 2 días después, comenzaron a empacar en serio. Cajas, maletas, hasta los adornos nuevos que habían traído. Todo desaparecía poco a poco. Y entonces pasó lo último. Una caja apareció en la puerta de mi habitación. Sin nombre. Sin nota. Solo la caja. La abrí. Adentro estaban mis álbumes familiares. Los que guardaba con tanto cariño. Pero las fotos, todas estaban recortadas. Las imágenes donde yo aparecía, estaban rotas. Como si intentaran borrar mi existencia de mi propia historia. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo agarré los restos, los metí en una bolsa, y fui al estudio a colgar un nuevo cuadro en la pared. Un retrato mío, sonriendo con mi madre en la cocina. La verdadera dueña de esa casa antes que yo. El sábado cambié las cerraduras. Lavé la ropa de cama. Reacomodé mis libros. Volví a poner mis fotos en los estantes. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí con la puerta abierta. La casa volvió a ser mía. Pero ya no era igual. Recuperé el silencio, pero no el mismo. Ahora sonaba diferente. Como si los ecos de lo vivido se quedaran en las paredes, escondidos entre las grietas del yeso, como murmullos que me recordaban en cada rincón que había perdido algo más que tranquilidad. Las primeras semanas después de que se fueron extrañas. Había libertad, sí. Podía caminar descalza, abrir todas las ventanas, cocinar a cualquier hora sin tener que ver si alguien más estaba usando la cocina. Nadie más tomaba mi taza favorita. Nadie cambiaba mis adornos de lugar. Pero tampoco había ruido. Ni pasos. Ni risas. Ni voces. Y eso, por momentos, dolía más de lo que imaginé. Me costó volver a dormir con calma. Cada sonido en la madrugada me hacía pensar que tal vez habían vuelto. Que abriría la puerta y los encontraría otra vez, reclamando algo que nunca les perteneció. Pero no. No volvieron. Volver a invitar amigos fue difícil. No por miedo, sino porque sentía que la casa necesitaba sanar. Como yo. Un domingo limpiando el altillo encontré una caja que no recordaba. Dentro había cosas de mi madre, recetas escritas a mano, un pañuelo con su perfume todavía presente, y una carta. Una carta para mí. Escrita años atrás. Adriana, si alguna vez te sientes sola en esta casa, recuerda que está llena de amor. Yo la levanté para que tuvieras un lugar donde nadie pudiera hacerte daño. No dejes que nadie la tome como suya. No entregues tus paredes a quien no sepa respetarlas. Esta casa es tu raíz. Lloré. Lloré como no había llorado en todo este proceso. Porque entendí. Mi madre lo supo antes que yo. Ella sabía que hay personas que no vienen a compartir techo, sino a vaciar lo que ya está lleno. Los días pasaban y el abogado de Pamela mandó un par de cartas más, insistiendo en una compensación. $5,000 por mudanza forzada. Julieta contestó con firmeza, como siempre. Y cuando vieron que no había forma legal de sostener esa historia, dejaron de insistir. Nunca más supe de Pamela. Alguien me dijo que se mudaron a otra ciudad. Que ella abrió un negocio pequeño, que Andrés consiguió trabajo lejos. Pero no investigué más. No quise saber. Porque hay heridas que sanan más rápido cuando no se les arranca la costra. Durante meses, Andrés no dio señales. Y aunque no se lo dije a nadie, eso era lo que más me dolía. No por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Por cómo cayó, por cómo me dejó sola cuando más necesitaba que dijera, ella no tiene derecho. Pasaron casi 6 meses. Y un día, en el buzón, encontré un sobre sin remitente. Adentro había una carta. Escrita a mano. De su puño y letra. No sé si tengo derecho a escribirte. No sé si vas a leer esto, o si lo vas a romper apenas veas mi letra. Pero si no lo intento, no voy a poder dormir tranquilo. Te fallé. No te protegí. Te hice sentir que estabas sola en tu propia casa. Y eso es imperdonable.
No te pido que me perdones hoy. Ni mañana. Solo quiero que sepas que te admiro. Porque defendiste lo que era tuyo. Porque no te dejaste quebrar, ni manipular, ni doblegar. Y porque, aunque yo me perdí, tú nunca me soltaste del todo. No lloré al leerla. Pero sí la guardé. No por nostalgia. Sino porque esa carta era una especie de justicia. Una prueba de que no estaba loca, ni exagerando. De que lo que hice estuvo bien. La guardé junto a la carta de mi madre. Una encima de la otra. Porque, de algún modo, sentí que ahí cerraba el ciclo. Con el tiempo volví a invitar a gente. Volví a reír en la cocina. A dormir con la puerta abierta. Pinté las paredes de otro color. No para olvidar lo que pasó, sino para darle un nuevo significado. Colgué una foto mía con mi madre en el pasillo. Y puse un espejo en la sala, uno grande. Porque quería verme. Ver que seguía de pie. No volví a hablar con Andrés. Pero tampoco le guardé odio. El silencio entre nosotros es más bien una tregua. Cada quien en su camino. Pamela, simplemente desapareció de mi vida. Y así está bien. Hoy entiendo algo que antes no, ninguna casa se defiende sola. Se defiende con memoria. Con límites. Con coraje. Con papeles si es necesario. Con la voz firme cuando alguien intenta ocupar un espacio que no le corresponde. Yo aprendí a hacerlo. Me costó. Me rompió por dentro por un tiempo. Pero ahora camino por mi casa y respiro hondo. No porque esté vacía, sino porque volvió a ser mía. Completamente mía. Y esta vez, no pienso volver a abrirle la puerta a nadie que venga con una sonrisa amable y el corazón torcido.